Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mundo Geografía. En esta oportunidad vamos a hablar de la teoría de la deriva continental, una hipótesis del científico alemán Alfred Wegener que fue desplazada años más tarde, entre la década de 1960 y 1970, a través del desarrollo de la teoría de la tectónica de placas, a través de la cual se pudo terminar de explicar de manera definitiva, de manera adecuada, el movimiento de los continentes. Pero en principio, Alfred Wegener, nacido en 1880 en la ciudad de Berlín, Alemania, quien era experto en meteorología, fue explorador, fue geólogo. La geología es una ciencia que, mediante el análisis de las rocas, nos permite entender la evolución del planeta y sus habitantes. A partir de 1910, Wegener comienza a descubrir, comienza a investigar una teoría que logra reformular 2 años más tarde. En esta teoría nos dice que Sudamérica y África parecen encajar como piezas de rompecabezas. Definitivamente no había sido el primero en notarlo, sino que ya el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius, considerado como el padre del primer atlas moderno, y cuya clasificación se sigue utilizando hoy, un atlas moderno sería una recopilación de mapas. Justamente en la antigüedad fue uno de los más importantes en esa función. O el geólogo italiano, por ejemplo, Roberto Mantovani, ya habían estudiado este tema. Wegener queda intrigado con esta idea y piensa bastante en ella. Se preguntaba si era posible que los dos continentes estuvieran unidos antes y luego se separaron, por lo que se decidió buscar evidencia que apoyara o refutara justamente esta idea. Aquí aparece la teoría de la deriva continental, propuesta originalmente en 1912 por el mismo Wegener, quien la formuló basándose, entre otras cosas, en la manera en que parecían encajar los continentes de cada lado del Océano Atlántico, tanto África como Sudamérica. También tuvo en cuenta la distribución de ciertas formaciones geológicas del registro fósil de los continentes septentrionales, es decir, se manifestaba haber compartido flora, fauna en tiempos geológicos anteriores. Con estos datos, Wegener calculó que el conjunto de los continentes actuales estuvieron unidos en un pasado remoto, formando todo un supercontinente denominado Pangea, que significa todo tierra o una sola tierra en griego. Este planteamiento fue inicialmente descartado por la mayoría de sus colegas, ya que su teoría carecía de un mecanismo para poder explicar justamente la deriva de los continentes, justamente el movimiento de los continentes. En su tesis original, él propone que los continentes se desplazaban sobre otra capa más densa de la Tierra, que conformaba los fondos oceánicos y que se prolongaba bajo ellos, de la misma forma que se desplazaba como en una alfombra, por así decirlo. Sin embargo, la enorme fuerza de fricción implicada motivó el rechazo justamente de esta explicación de Wegener y digamos que la puesta en suspenso. O sea, se trabó ahí esta teoría justamente como una hipótesis interesante, pero no probada, de la idea del desplazamiento continental. En síntesis, la deriva continental es el desplazamiento lento y continuo de las masas continentales. Vamos a relatar ahora cuáles fueron esas evidencias, las principales evidencias que Wegener tomó para elaborar su propia hipótesis. La primera de ellas es el acoplamiento de los continentes. Los continentes parecen encajar, y no solo Sudamérica y África. Si se incluyen los márgenes continentales, el acoplamiento es incluso mejor. Wegener sospechó que los continentes podían haber estado unidos en tiempos pasados, en tiempos geológicos diferentes, y al observar una gran coincidencia entre las formas de las costas de los continentes, especialmente justamente entre América y África. Si en el pasado estos continentes hubieran estado unidos formando uno solo, que actualmente lo sabemos, Pangea, es lógico que los fragmentos encajen. La coincidencia es aún mayor si se tienen en cuenta no las costas actuales, sino los límites de las plataformas continentales. Vamos a aplicar esta imagen de la deriva continental. Comenzamos en el periodo pérmico, hace 250 millones de años,
cuando el continente, lo que dijo Wegener, donde existía un supercontinente que era el continente de Pangea, una sola tierra, donde era un solo continente, todos los continentes unidos, como él lo había dicho, y alrededor de todo este continente había un cuerpo de agua grande que se llamaba Pantalasa. Estos nombres derivaban, o mejor dicho, los ponían de los griegos. Pan porque significaba todo, lo mismo que Pangea, una sola o una sola o todo. En segundo lugar, en el periodo Triásico, hace 200 millones de años atrás, aparece una separación. Los continentes comienzan a dividirse, no como lo conocemos actualmente, obviamente, pero comienzan a dividirse en dos partes. La Eurasia al norte y Gondwana al sur. Y seguía existiendo un cuerpo de agua grande y en el medio había un mar que se llamaba Mar de Tetis. En el periodo Jurásico, hace 150 millones de años, los continentes comienzan ya a dividirse. 100 millones de años también siguen dividiéndose. Y en el periodo Cretácico, hace 50 millones de años atrás, digamos que ya se veía como se ven actualmente. Ya se estaban separando Norteamérica, Sudamérica, Australia, el continente africano y Europa, que también está unida a Asia estructuralmente. Bueno, ahora ya los conocemos como la Tierra que conocemos actualmente. Otra evidencia que encontró Wegener para afirmar su teoría fue la distribución de restos fósiles. Wegener encontró evidencia fósil de que los continentes estuvieron alguna vez unidos. El mismo tipo de fósiles animales, vegetales, se encontraban en continentes que estaban ampliamente separados, que estaban muy separados. Estos organismos no podían haber sido capaces de viajar a través del océano. Por lo tanto, ¿cómo habían llegado a la otra punta u otro continente? Se pudieron encontrar fósiles de la semilla del helecho Glossopteris a lo largo de los continentes del sur. Estas semillas eran muy pesadas, son muy pesadas para ser transportadas por el viento a través del océano. Se pudieron encontrar fósiles del Mesosaurus en Sudamérica y en Sudáfrica. Los Mesosaurus podían nadar, pero solo en agua fresca. Los Cynogatus y Lystrosaurus eran reptiles que vivieron en tierra, por lo tanto tampoco podían nadar de un espacio a otro. Ambos animales eran incapaces de nadar. Estos fósiles se han encontrado a lo largo de Sudamérica, África, la India y la Antártida incluso. Wegener pensó que todos estos organismos debían haber vivido uno al lado del otro. Y luego los territorios se separaron y los fósiles también se separaron. Descubrió otro indicio sorprendente. En distintos continentes alejados, mediante océanos, encontró fósiles de la misma especie. Es decir, habitaron ambos lugares durante su periodo de existencia. Y es más, entre estos organismos se encontraban algunos terrestres, como reptiles o plantas, incapaces de haber atravesado océanos, por lo que dedujo que durante el periodo de vida de estas especies, Pangea había existido, es decir, que habían existido en ese periodo, en ese mismo periodo. Otro elemento u otra evidencia importante es la distribución de rocas y estructuras. Wegener encontró rocas del mismo tipo y edad en ambos lados del Océano Atlántico, que claramente no podía ser una coincidencia. Estas rocas se deben haber formado juntas, luego se distanciaron cuando se separaron los continentes. Él emparejó de esta forma cadenas montañosas a lo largo del Océano Atlántico. Los montes Apalaches tenían las mismas estructuras que las cadenas montañosas en el este de Groenlandia, Irlanda, Gran Bretaña y Noruega. Wegener concluyó que estas habían sido parte de una sola cadena montañosa, y esta cadena se rompió justamente cuando los continentes se separaron. Por otro lado, una nueva evidencia, los arrecifes de coral que se encuentran en aguas cálidas. Los pantanos de carbón también se encuentran en ambientes trópicos y subtrópicos, y Wegener encontró antiguas vetas de carbón y fósiles de arrecifes de corales en áreas que actualmente son frías, son de climas fríos. Y Wegener creía que estos arrecifes de coral y las vetas justamente de carbón antiguo existían aproximadamente en la misma latitud en que se encuentran hoy actualmente, pero en ese momento estaban en otro lado. ¿Por qué? Porque los continentes justamente se habían movido de lugar.